Clasificación A. Para todo público. El gobierno federal dialoga con la empresa Grupo México para devolver a la nación la concesión de las vías del tren de Medias Aguas a Coatzacoalcos en Veracruz, un trayecto de aproximadamente 120 kilómetros que formará parte del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, tramo que permitirá conectar por completo a los puertos de Salina Cruz, Oaxaca y de Coatzacoalcos, Veracruz, además de permitir la conexión para transportar pasajeros y carga de Coatzacoalcos a Puerto Progreso, Yucatán. En los años 90 este tramo de vías fue concesionado a la empresa Ferrosur, subsidiaria de Grupo México, conglomerado empresarial liderado por el magnate Germán Larrea Mota Velasco. La operación no se trata de una expropiación, sino del rescate de una concesión que se otorgó en el periodo neoliberal. Pues dice, se expropió. ¿Qué se expropia? Lo que es propiedad privada. Es muy distinto el recuperar una concesión que es de la nación. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec es una obra insignia de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, un proyecto que fue formalizado en 2019 con el objetivo de integrar los servicios portuarios de Coatzacoalcos y Salina Cruz, su interconexión ferroviaria y otras acciones que contribuyan al desarrollo con una visión integral, sustentable, sostenible e incluyente para el Istmo. Debido a que el Istmo de Tehuantepec es la porción más estrecha de México de América del Norte entre las aguas del Océano Pacífico y el Golfo de México, una ruta de 300 kilómetros que compite con el Canal de Panamá, recorrido mexicano que ha intentado ser impulsado desde inicios del siglo XX. Hoy, la actual administración federal busca hacer competitiva esta ruta con un corredor interoceánico multimodal para impulsar el desarrollo económico regional de Oaxaca y Veracruz. Para ello, se amplía la capacidad de manejo y capacidad de carga de ambos puertos. Se amplían las autopistas transísmicas, se mejoran los aeropuertos de Minatitlán e Ixtepec y se modernizan vías de ferrocarril. Se están modernizando alrededor de 1.300, 1.500 kilómetros de Palenque a Coatzacoalcos, de Coatzacoalcos a Ixtepec, de Ixtepec a Salina Cruz y de Ixtepec hasta Ciudad de Hidalgo, los límites con Guatemala. Y también los puertos, Coatzacoalcos, Salina Cruz. También se construye un nuevo gasoducto de casi 300 kilómetros que dará paso a una planta de gas licuado en Salina Cruz, para uso comercial y privado, con una inversión de 19,000 millones de pesos. Además, se construyen 10 parques industriales que buscan ser polos de desarrollo en la región, con una inversión de 4,600 millones de pesos. La Secretaría de Marina y los gobiernos de Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas serán los responsables de administrar el corredor una vez que esté finalizado. El 18 de mayo pasado, el Gobierno de México publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación un decreto que establece que las obras del Tren Maya y el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec son de seguridad nacional y de interés público. También se incluyó la construcción del aeropuerto de Tulum, así como las rehabilitaciones de las terminales aéreas de Chetumal y Palenque. Además, se contempló la construcción, operación, infraestructura y los bienes, entre otros rubros, relacionados con estos polos de desarrollo para el bienestar del país.
El fondo del decreto, la necesidad de proteger las obras que implican el desarrollo del sureste del país y que generan empleos y fomentarán el turismo. Y tenemos que proteger, blindar estas obras de seguridad nacional y de interés público. Imagínense los beneficios para la gente del sureste, cancelados nada más por el capricho de estos fifís corruptos. El decreto fue respuesta a un fallo controversial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se había presentado apenas unas horas antes. 8 de sus 11 miembros declararon inconstitucional el acuerdo presidencial de noviembre de 2021, que clasificó como de seguridad nacional las obras prioritarias del gobierno, como el Tren Maya y el Corredor del Istmo. Y tenemos información que querían pararnos la obra o que no concluyéramos en este gobierno la obra. Este grupo tiene tomada a la Suprema Corte de Justicia, la tiene a su servicio, que es el grupo que dominó México, los que se sentían dueños del país. Votaron a favor de invalidar el acuerdo de 2021 la ministra presidenta Norma Lucía Piña, el ponente del proyecto Juan Luis González Alcántara Carrancá, además de Ana Margarita Ríos Farjat, Luis María Aguilar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo, Javier Lainez Potisek y Alberto Pérez Dayán. Argumentaron que dicho acuerdo permitía que toda la información relativa a dichos proyectos pudiera ser considerada como reservada. El acuerdo es en tal grado impreciso respecto a las implicaciones del derecho de acceso a la información pública y transparencia que da un margen demasiado amplio a las autoridades para reservar la información, además de que la declaratoria no se hace respecto de una lista taxativa de proyectos u obras. La violencia política contra las mujeres en razón de género es un delito. No solo nos arranca el derecho a votar, a postularnos por un cargo o a ejercerlo. Nos quita la voz y limita nuestra participación en la toma de decisiones. Por eso, el INE y la FICEL investigan a quienes ejercen este tipo de violencia y protegen los derechos políticos y electorales de las mujeres. Si necesitas denunciar violencia política contra las mujeres en razón de género, ingresa a fedenet.org.mx. Mi INE es valioso porque garantiza mis derechos y nos une. El Estado de México es otro país. Somos gente de segunda porque no nos toman en cuenta. Sí hay mucha inseguridad. Se han robado los carros a empujón y luego traen grúa. Me he enterado de robos a casa habitación con mudanza y eso pues sí nos quita mucha tranquilidad. Estos ecosistemas son los más abundantes y resilientes en la Tierra. Son el hogar de la mayoría de la biodiversidad. Los bosques son los sistemas vivientes que han permitido la evolución de nuestra especie. Programación especial. Contra el silencio, todas las voces. Abundancia siempre verde. Lunes, 15:55 horas. La mañana del viernes 19 de mayo, elementos de la Secretaría de Marina hicieron presencia en las vías férreas del tramo Coatzacoalcos a Medias Aguas en Veracruz. Decidimos proteger todas las obras y hacer uso de nuestras facultades legales, porque no estamos actuando de manera autoritaria. Estamos actuando de conformidad con la Constitución y las leyes. Con el decreto del 18 de mayo de 2023,
se declaró de utilidad pública el servicio de transporte ferroviario en los tramos de 3 líneas, la de Medias Aguas a Coatzacoalcos, de Ibueras a Minatitlán y del Chapo a Coatzacoalcos. Hasta Miguel de la Madrid, eso estaba considerado como seguridad nacional, todo. Y de repente hacen una modificación y dejan que es seguridad nacional solo de Salina Cruz hasta Medias Aguas, está por aquí. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo no va a ser de seguridad nacional de Coatzacoalcos a Salina Cruz? Si es de puerto a puerto. Entonces, aquí el Grupo México tiene, por eso, una concesión. Se informó que la ocupación con elementos de la Secretaría de Marina será temporal. Si actuó la Marina es para cuidar que no haya un sabotaje y que nos culpen. Pero no es para que se detengan las operaciones. Están operando. Siguen pasando los trenes de Grupo México. Siguen entrando sin problema. Y también aclarar todo. Esto no tiene nada que ver con la operación que están haciendo para comprar Banamex. No. La negociación para lograr el acuerdo sobre la recuperación de la concesión ha tomado su tiempo. Por momentos el diálogo no ha encontrado su camino. Intransitables, dejándonos como única opción el derecho de paso. Llegó el asunto a que ya no le contestaban el teléfono al secretario de Gobernación. Y eso está mal. De que querían que les pagáramos 9,500 millones de pesos. Pues así ya no se puede. La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Marina mantienen abierto el diálogo con Grupo México y su filial Ferrosur, quien mantenía un monopolio de vías férreas en varias regiones del país. No es expropiación, es rescate de la concesión. Se busca un acuerdo en la recuperación de la concesión de las vías férreas de Coatzacoalcos a Medias Aguas. La postura del Gobierno de México ha sido clara. Ni esa ni otra concesión se revertirán, a pesar de que más de 20 kilómetros de vías férreas fueron rematadas durante el sexenio de Ernesto Zedillo. No es nuestro propósito revertir esas concesiones. Por eso fue una exageración lo que hicieron por 120 kilómetros. Pero además, algo de interés público, de interés nacional, nada más esto. Fue todo el escándalo. La mayoría de las vías férreas del sureste son de dominio público, a excepción de este tramo estratégico que en los años 90 fue concesionado a Ferrosur. Para tener todo el circuito, Tren Maya y los trenes de Guatemala a Ixtepec, de Salina Cruz a Coatzacoalcos y de Coatzacoalcos a Palenque. Pero es necesario, justo y es un asunto también de seguridad nacional, porque es el istmo. Durante el gobierno de Ernesto Zedillo, Grupo México y Kansas City se apoderaron de la mayor parte de la infraestructura ferroviaria.
Cabe recordar que al término de su gobierno, Zedillo fue integrado al Consejo de Administración de la empresa Union Pacific, quien obtuvo una concesión para operar el ferrocarril Pacífico Norte. Durante 36 años el gobierno se dedicó a facilitar, fue un facilitador de la transferencia de bienes de la nación a particulares. Zedillo entregó a 2 empresas todos los ferrocarriles de México y todavía se fue a trabajar, se lo llevaron cuando terminó la presidencia de asesor. De acuerdo con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, en 2021 los ingresos por las ventas de los servicios de transporte ferroviario de carga superaron los 72.382 millones de pesos. Grupo México dominó casi el 60% del mercado y Kansas City cerca del 40%. No puede explicarse el posicionamiento del empresario Germán Larrea Mota Velasco en la industria ferroviaria sin la privatización de la industria iniciada por el gobierno priista de Ernesto Zedillo. Larrea Mota Velasco es uno de los hombres de negocio más acaudalados de México. A lo largo de los años ha amasado una fortuna con la explotación de servicios y negocios basados en concesiones para la explotación de recursos naturales que alguna vez fueron empresas del Estado. Raticida, gasolina, ácido de batería, amoníaco, acetona, sosa cáustica. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Y el ejemplo de Germán Larrea es el ejemplo del empresario que, aprovechándose de una concesión, hace lo que quiere en el terreno que tiene concesionado. Este es uno de los grandes mitos, el de que va a dejar de haber inversiones, como en su momento fue, va a subir la inflación si elevamos el salario. Lo que no estamos acostumbrados en México, no estábamos acostumbrados, es a un litigio abierto. Debate público, domingo, 21 horas. En las redes sociales abundan fotografías y videos alarmantes sobre la actividad volcánica del Popocatépetl. Sin embargo, no todos son oficiales o verdaderos, lo que ha alimentado la ola de desinformación. ¿Cuáles son y cómo reconocer las fake news sobre el volcán? Polémica en redes presenta #Popocatépetl. Lunes, 21 horas. Posiblemente Germán Larrea es el empresario con más concesiones en México, debido a la diversificación de los negocios de Grupo México, principalmente minera, transporte e infraestructura. De acuerdo con publicaciones periodísticas que obtuvieron información por transparencia, el empresario tiene 333 concesiones en diversos sectores económicos. Tan solo con sus filiales de transporte ferroviario, Ferromex, Ferrosur, Intermodal México y Texas Pacífico, Grupo México se hizo de 814 locomotoras. De 1994 a 2018, Ferromex recibió 33 concesiones con vigencia de 5 a 50 años. La Conagua otorgó 20, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte 12 y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 1. En tanto que Ferrosur obtuvo 12 concesiones desde la administración de Zedillo y con vigencia de 30 a 50 años. 8 de ellas otorgadas por Comunicaciones y Transportes y el resto por la Conagua. Había una mezcolanza, una asociación a veces delictuosa entre lo público y privado. El poder económico y el poder político se alimentaban, se nutrían mutuamente. Y
les comenté aquí sobre el agua, de que estaba yo muy enojado porque un funcionario de Conagua que había otorgado un refrendo, una ampliación, una renovación para el uso de agua cananea, era ahora, después de eso, funcionario de Grupo México, y que me parecía una burla. Hoy Grupo México tiene más de 11,000 kilómetros de vías en 24 estados del país y los estados de Florida y Texas en Estados Unidos. ¿Quiénes son los del Grupo México? Los que recibieron los ferrocarriles nacionales en la época de Zedillo. Y no se les está expropiando, no se les están quitando las concesiones. Zedillo les entregó las concesiones, como 15, 18 mil kilómetros. Desaparecieron los trenes de pasajeros. Siendo una de las empresas más grandes del país, Grupo México no ha librado la polémica. En numerosas ocasiones ha sido señalado por irregularidades de diversa índole. Una de las más graves, registrada en febrero de 2006, cuando fallecieron 65 trabajadores por falta de medidas de seguridad en su entonces mina ubicada en Pasta de Conchos, Coahuila. También en agosto de 2014, cuando fueron responsables de uno de los desastres ecológicos más grandes de nuestro país, por el derrame de 40,000 litros cúbicos de sulfato de cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora. Hoy Grupo México está en el ojo público ante las negociaciones para devolver a la nación una concesión de las vías de tren en Veracruz, que formará parte del corredor del Istmo. No, dinero no. Lo que se está buscando es una, vamos a decir, compensación. Es decir, a ver, te vamos a reestructurar tu concesión. Se habían pues mal acostumbrado, y nosotros hemos sido muy respetuosos de los contratos, de las concesiones. El acuerdo entre el gobierno federal y Grupo México para devolver a la nación la concesión de 120 kilómetros de vías del tren en Veracruz, que formará parte del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, no será económico. Autoridades federales desmintieron las versiones que señalaban que el gobierno cedería pagar 7,000 millones de pesos a la empresa del magnate Germán Larrea. Y sí se va a llegar a un acuerdo, espero, pero no es dinero, es permiso de paso y revisión de concesiones sobre las mismas vías que están en poder de Grupo México. Si tienen una concesión que ya está por vencerse, sí, ampliárselas. No, lo está viendo el secretario de Gobernación y el secretario de Marina. El que tengan, pues, lo que hacen, ¿no? El derecho de paso, es que para acá ellos tienen su concesión. Veracruz, Ciudad de México y al norte. Hasta Sonora. Entonces, es este tramo, entonces, que puedan ellos, pagando una cuota,
llegar al puerto. No se trata de una expropiación, sino del rescate de una concesión que se otorgó en el periodo neoliberal. Se busca un acuerdo para un tramo de vías férreas que formará parte del corredor del Istmo y permitirá el transporte de carga y pasajeros de Veracruz a Yucatán, obras estratégicas de interés público y de seguridad nacional. La propuesta de las autoridades es recíproca y respeta el marco legal. Si las empresas de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina, esto es Tren Maya y Istmo, quieren pasar hacia acá, pagan una cuota. Si él quiere o la empresa quieren entrar acá, pagan una cuota. El Gobierno de México ha reiterado que el propósito es sacar adelante las obras del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y no hay un diferendo personal con el empresario Germán Larrea. Se sigue hablando con el Grupo México y no es un asunto personal y yo espero que se llegue a un acuerdo lo más pronto posible. Y no se descarta esa posibilidad de que se llegue a un acuerdo. Las negociaciones continúan. Aquí lo importante, el fondo, es que la concesión se recupera, se rescata. Vuelve a ser de la nación, regresa a la nación.